Hermanitas, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todas muy bien a pesar del frío que está haciendo. Ujú, Bueno, vamos a compartir pantalla para que veamos ujú, qué Dios ha preparado para nosotras en esta noche. Listo, creo que ya se ve bien, ¿cierto? sí, Muchas gracias. Bueno, estamos en esa época del año, ¿cierto? En donde todo el mundo se empieza a hacer esos propósitos y este año sí voy a hacer y este año no sé qué y bueno, y empezamos a decir, a decir un montón de cosas y a planear un montón de cosas en nuestra cabeza. Entonces, como estamos en esta época propicia de los propósitos y todo lo demás, por eso me pareció muy interesante que habláramos acerca de este tema. Aunque para ser muy honesta, recibí una pildorita ahí de ayuda de la hermanita Flor Marina de Cali, que yo le dije, Florecita, este viernes tengo la reflexión. ¿Qué te parece? O tú qué me sugieres de que puedo hablar con las hermanas. Entonces ahí me dio una pildorita y yo lo complementé. Y yo dije, cae perfecto para esta época del año. Entonces vamos a hablar acerca de las promesas y vamos a hablar acerca de cómo esas promesas de parte de Dios para nosotras van ligadas a unos deberes de nosotras como cristianas, como hijas de Dios, ¿sí? Yo creo que para nadie es desconocido ese dicho popular que nada en la vida es gratis. Y yo creo que con las cosas de Dios aplica perfectamente. Dios es maravilloso, misericordioso, bondadoso, dadivoso, amoroso, todo lo que digamos es poco con respecto a lo que es Dios. No obstante, Él también exige de sus hijos, en este caso de nosotras, sus hijas, em, unas responsabilidades y cumplir ciertos deberes para que nosotras nos hagamos de alguna manera garantes de recibir esas promesas y que no las perdamos, porque esas promesas de Dios, a pesar de que son para nosotras, sus hijas, también se pueden perder. Se pueden perder si nosotras no estamos juiciosas cumpliendo con los deberes. Y la verdad es que yo en varias ocasiones de mi vida he podido experimentar esto en vivo y en directo. Cuando he estado así como medio descarrilándome un poquito, me doy cuenta inmediatamente como que pasa algo, reacciono, recapacito y regrese para acá porque es por aquí por donde usted tiene que seguir. Entonces, por eso quise como hablar de este tema y quiero que comencemos reflexionando sobre eso que tenemos allí. No sé si todas lo alcanzan a ver. Es como una especie de balanza sí, en donde al lado izquierdo dice el fiel. ¿Y quiénes somos los fieles? Nosotros, ¿cierto? Sus hijos. Se supone que debemos nosotros ser los fieles, ¿no? Y al otro lado, o sea, dice qué es lo que tenemos nosotros al ser fieles. Tenemos ciertas cosas, ciertos beneficios, ciertos privilegios, ciertas promesas. Pero también tenemos que, ¿cierto? Hacer algunas cosas y cumplir con ciertas responsabilidades. Entonces, debe tratar de equilibrarse siempre esa balanza entre los deberes y responsabilidades y los derechos y privilegios. Yo nunca he visto que nuestro Señor Jesucristo allá en la palabra en algún momento se haya parado así todo altivo, como a veces sí hacemos nosotras, ¿cierto? Como, a ver, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo aquí derecho. O usted no sabe quién soy yo. En ninguna parte de la palabra aparece eso. Él tenía supremamente claro, a pesar de ser el mismo Dios, él tenía supremamente claro, ¿cierto? Que esos derechos y privilegios estaban ligados a ciertos deberes y responsabilidades, ¿cierto? Entonces,
¿Con quién especialmente son los deberes y responsabilidades? Obviamente con Dios. ¿Y cómo sabemos cuáles son? Pues están allí en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos derechos y privilegios que tenemos nosotras? Pues también están allí establecidos en la palabra y se refieren precisamente a esas promesas de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de promesas y deberes. Muy bien. Ahí cambié la diapositiva. ¿A ustedes les cambió? Sí. Ujú. Excelente, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, entonces, comencemos hablando de las promesas. Les venía yo diciendo que las promesas son para nosotros, las hijas, los hijos de Dios. O sea, las promesas no son para todo el mundo, como muchas personas engañadas que están, ¿cierto? Por ciertas denominaciones, ciertas religiones, ciertas creencias, ciertas tradiciones, están engañados y convencidos de que las promesas también son para ellos, pero la palabra es muy clara, las promesas son únicas y exclusivamente para los hijos de Dios. ¿M? Ujú. Entonces, estas promesas son para los hijos, pero pues recordemos aquí, yo creo, espero, aspiro que todas tengamos supremamente claro quiénes son los hijos de Dios, pero quiero que lo recordemos. Los hijos de Dios son como nos menciona ya. em, Juan. el libro de Juan en el capítulo 1 versículos 12 y 13. Quisiera que alguna hermanita que ya lo tenga me ayude por favor a leerlo para que recordemos quién es, según la palabra de Dios, o sea, según el mismo Dios, quiénes somos sus hijos. Ujú. Y otra hermanita que me ayude por favor buscando Romanos 8:16 para que corroboremos ese concepto de hijos. ¿M? Ujú. ¿Puedo, hermana? Claro, hermanita Alicia, por supuesto. Juan, capítulo 1, 12 y 13. Más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Excelente, amén. Muy bien, gracias, hermanita. Entonces, supremamente claro, ¿no? Recordemos, nosotras recibimos ese gran privilegio de ser llamadas hijas de Dios. ¿Por qué? Porque lo recibimos a Cristo, creímos en su nombre y fuimos engendradas de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios, ¿sí? En ese momento en que obedecimos al Evangelio, fuimos bautizadas, nosotros fuimos engendradas de la voluntad de Dios. Ahí fue cuando se nos dio ese privilegio. Y Romanos 8:16, ¿qué nos dice? La palabra de Dios dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Así es. Entonces, Ujú. yo creo que dentro de uno de los deberes más importantes que tenemos nosotras como hijas es el de evangelizar y me parece que una de las formas más sensibles de llegar a la gente y de evangelizar a la gente es precisamente tocando este aspecto. Hay muchas promesas de Dios para su creación, pero solamente las van a recibir quienes son hijos. Entonces la gente va a preguntar, bueno, ¿y quién es hijo? Ah, ahí es donde les vamos a hablar y les vamos a aclarar. Hijo de Dios es el que cumple con esto que está establecido aquí en la palabra. ¿M? Ujú. Ahora bien, volvamos a lo que mencionábamos al principio. En este nuevo año, hoy mi recomendación es, antes de fijarnos en cualquier propósito, lo que nosotros tenemos es que recordar nuevamente esas promesas que Dios nos ha hecho a nosotras, sus hijas, y lo que debemos hacer para no perderlas, ¿sí? Entonces, más allá de, no lo sé, bajar unos kilos,
aprender inglés, visitar X, Y, Z parte del país o del mundo, más allá de cualquiera de esos, de cualquiera de todos esos propósitos que nos podemos hacer en este principio de año, recordemos nuevamente, vayamos a lo esencial, a lo más importante, las promesas de Dios y lo que tenemos que hacer para garantizar esas promesas en nuestra vida. Muy bien. Entonces, comencemos con las promesas. Son muchas, muchas las promesas que Dios nos da en su palabra porque Él nos ama demasiado, ¿sí? Ujú, Pero yo aquí quise traer esas promesas esenciales, esas promesas fundamentales, esas promesas que yo creo que cualquier persona que no haya obedecido el Evangelio debería anhelar. Y son las promesas de las que debemos hablarle a las personas, ¿cierto? Al momento de compartirles la palabra. Entonces, la primera promesa y para mí la más importante de todas, la más como que la que hace la esencia del ser hijas de Dios y que nos da ese gran privilegio, es la promesa que Dios nos hace de su amor incondicional, ¿sí? ujú, La más profunda y conmovedora promesa de Dios para nosotras, sus hijas, ujú, es su amor incondicional. ¿Por qué? Porque a través de su amor, nosotras somos aceptadas y amadas, tal y como somos, ¿cierto? Morenitas, blanquitas, con ojitos cafés, con ojitos verdes, rubias, de pelo negrito, bajitas, alticas, delgaditas, gorditas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Somos amadas tal y como somos. No importa nuestras imperfecciones, no importa nuestros errores, porque muchas personas sienten angustia, afán, ansiedad, porque se sienten muy a veces muy, como muy manchadas, como muy llenas de cosas feas. Y cuando uno les comparte dicen, ay no, pero es que yo siento vergüenza, yo creo que Dios a mí no me va a amar. Algunas personas dicen así, yo creo que a mí no, Dios no me va a amar porque es que yo soy terrible. Entonces es importante decirles, no, el amor de Dios es incondicional. ¿M? No importa las imperfecciones, no importa los errores, Dios nos ama de manera perfecta y eterna, ¿sí? ujú, Obviamente, haciendo claridad con respecto a la responsabilidad que se tiene, ¿no? No es que, por ejemplo, yéndonos a un extremo, si una persona dice, no, es que a mí me gusta golpear a las personas y ser violenta, y eso es terrible, y yo creo que Dios no me va a amar por eso, entonces le vamos a decir, no, Dios te ama. Pero tienes que reconocer que hay que cambiar eso en tu vida, ¿sí? No es que porque Él nos ame incondicionalmente vamos a seguir por ejemplo, en ese caso, golpeando a las otras personas. No, no se trata de eso, pero hay que hacerle ver a la persona que el amor incondicional de Dios le puede ayudar a cambiar esa parte de su carácter para dejar de hacer eso que afea su aspecto. ¿M? Entonces, veamos qué nos dice Dios en su palabra acerca de esa promesa de amor incondicional. Veamos qué nos dice allí en Efesios 1:5. Hermanita Gladysita, ayúdame con Efesios 1:5. Y hermanita Susi, ayúdame con Isaías 49:15, por favor. 39:15. Hermanita Alicia con Efesios 1:5 y hermanita Susi con Isaías 49:15. ¿Ya? Hermana, ¿puedo leer Efesios 1:5? Ah, perdón, hermanita Licita, yo le había Me dicho. dijo Gladys. ¿Ya lo tienes? Sí. Ahorita Gra- lista la otra, bueno. Está bien, hermana. Gracias. Ya vamos a leer. Bueno, Gladys. Efesios Unos- Efesios 1:5. Efesios 1:5. Dice, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro
afecto de su voluntad. Amén, amén. Y eso es lo que nos han enseñado en muchas ocasiones los ministros de la iglesia, ¿cierto? Que no fue que a nosotras se nos ocurrió un día venir y escoger a Dios. No, es que Dios primero nos escogió a nosotras y nos amó primero. Por eso estamos hoy aquí, por su amor incondicional. Y ahora Amén. sí, Susi, ¿qué dice Isaías 49:15? Listo, un momentito. Isaías 49:5. 15, 39. 15. 49, ¿Perdón? 15. Ah, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Amén. Muchas gracias, hermanita. Así es. Entonces, fíjense, tan incondicional es el amor de Dios que a pesar de que nos deje nuestra madre, nos deje nuestro padre, nos deje Raimundo y todo el mundo, con todo y eso, Dios está ahí con nosotras y nunca nos deja. Qué maravilla, ¿cierto? Qué promesa más hermosa. Bueno, aquí vamos con otra promesa, también muy importante. Una promesa de protección y cuidado, que yo creo que es la razón por la que en la mayoría de las ocasiones nosotras oramos, ¿cierto? La mayoría de las oraciones van por esto, por protección y por cuidado. ¿Mm? Una de las promesas fundamentales de Dios para nosotras, sus hijas, es la de protección y cuidado. Dios nos asegura que está con nosotras en cada paso del camino. Qué maravilla. Y que nunca nos abandonará. En momentos de temor o incertidumbre, de repente podemos encontrar consuelo en esa certeza de que Dios vela por nosotras como un Padre amoroso, ¿sí? A mí me encanta pensar eso, por ejemplo, cuando tengo que salir a la calle y voy a un lugar desconocido o en el que no estoy hace mucho tiempo y que no me siento como muy segura. Yo siempre tiendo a pensar, "Ay, pero acuérdate, Olga Lucía, Dios está contigo". Entonces, eso como que me conforta y me da tranquilidad, ¿sí? Ahora sí, entonces, hermanita Lisita, el Salmo 91:11. Salmo 91:11 y veamos, la hermanita Génesis, Isaías 41:10. Gracias, hermana. Empiezo entonces con Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Así es. ¿Qué mejor ejército? ¿Qué mejor protección? ¿Qué mejor blindaje tenemos nosotras que los mismísimos ángeles de Dios que nos están protegiendo en todo momento? ¿Mm? Eh, Protección. Esos ángeles que Dios manda para que estén alrededor de nosotras. Yo, bueno, no sé, yo suelo tener una costumbre cuando salgo de mi casa en esa oración para salir, pues siempre digo, Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, como decía ya en su palabra. Y además yo le digo, Padre Celestial, por favor, pon cerco de ángeles alrededor de nosotros que nos protejan, que nos defiendan, que nos guarden. ¿Sí? Y Dios manda a sus ángeles acerca de nosotros para que nos protejan. Qué maravilla, Amén. qué mejor protección que es. Y hermanita Génesis, ¿qué nos dice Isaías 41:10? 40. Isaías 41:10. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Amén. Así es, qué bonita esa versión de la hermana Génesis. Muy lindo. Entonces, fíjense, o sea, podemos estar en la situación más complicada, en la situación más difícil, quizás pasando una necesidad muy grande o un dolor muy fuerte, pero Dios está ahí con nosotras y eso es lo que debemos recordar, esa promesa tan hermosa. Vamos con otra promesa, la promesa de dirección y propósito, que para mí particularmente es
es súper importante, o sea, esa no me puede faltar. Dios tiene un plan único para cada una de nosotras. Sus promesas nos aseguran que Dios nos guiará en el camino que debemos seguir, ¿sí? No sé cuántas de ustedes en algún momento en su vida se han sentido confundidas, no saben qué hacer, como desorientadas, no saben hacia qué camino tomar. Bueno, aquí está esta promesa de dirección, esta promesa de orientación. A medida que confiamos en Dios y buscamos su voluntad, podemos estar seguras de que nos conducirá hacia un futuro lleno de esperanza y bendición. ¿M? Cuando tenga que tomar una decisión, recuerden, es Dios quien está prometiendo que les va a ayudar a tomar esa decisión para que vayan por el camino correcto. Entonces, siempre encomienden, por mínima que sea la decisión, siempre encomienden sus decisiones a Dios. Entonces, voy a pedir que Patti nos ayude, por favor, con Salmo 32:8 y que la hermanita Mari nos ayude, por favor, con Salmo 138:8, para que veamos lo que Dios nos dice allí en cuanto a su promesa de dirección y propósito. Queridas hermanitas, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 32:8, dice la palabra así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Así es. Y hasta lo cantamos, ¿no? Ajá. Sí. Te haré entender y te enseñaré el El camino que camino en que debes andar. debes andar. Sobre Lindo. ti fijaré mis ojos. Muy lindo. Sobre ti. Entonces, Eso. hermoso, o sea, si no tenemos claridad en nuestro pensamiento acerca de, como les decía, una decisión que debemos tomar, una decisión o algo que debemos emprender, pues bueno, Dios nos hará entender. ¿Y qué nos dice mi hermanita Mari el Salmo 138:8? 130. Hermanita Mari, ¿puedes activar tu micrófono? O si no, la hermanita Carmen Sofía. Aló, aló, ¿me escucho ahorita? Ahora sí, mi querida Mari. Bueno, déjeme leerlo. Dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Amén. Amén. Qué linda esa Muy versión. Ay, hermoso. hermosa, hermosa, hermosa. Entonces, miren, Uy, sí. si Él nos creó, Él no va a abandonarnos, ¿sí? Él acabará su obra en nosotras. Y eso es lo que nos debe dar a nosotras el aliento para continuar a pesar de las dificultades. Aquí hay otra promesa muy hermosa y es la promesa de paz. En un mundo lleno de caos, tribulaciones como en el que vivimos hoy día, Dios nos ofrece su paz sobrenatural. ¿M? Las promesas de paz nos recuerdan que incluso en medio de las tormentas de esta vida podemos encontrar calma y tranquilidad en la presencia de Dios. ¿M? Y es muy importante que nosotras nos aferremos y trabajemos mucho en esta promesa, porque yo creo que una de las formas más excelentes, pudiéramos decir, de evangelizar es con nuestro testimonio. Imagínense una cristiana toda acelerada, que a toda hora grita, que a toda hora anda angustiada, preocupada, alterada y bueno, mejor dicho, pues, ¿qué van a decir? O sea, entonces esa es la paz de Dios. Supuestamente esa persona tiene la paz de Dios. En cambio, qué bonito que digan, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí eventualmente me ha pasado, que la gente dice, por ejemplo,
Cuando hay un temblor, una cosa así que todo el mundo sale corriendo, y todos alborotados y todo, yo voy con calma, voy tranquila. Y después la gente me pregunta y dice, oiga, ¿y usted cómo hace para estar tan tranquila? Y es un momento preciso para uno decirles, ah, porque tengo la paz de Dios en mi corazón. ¿Quieres tú tener esa paz? Y ahí entramos. Y ahí entramos, ¿cierto? Bueno, pero veamos qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esa promesa de paz. Entonces, hermanita Carmen Sofía, ahora sí, si puedes activar tu micrófono, ayúdanos con Juan 14:27, por favor. Y la hermanita Trini, por favor, con Filipenses 4:6 al 7. Hermanita Carmen Sofía, ¿puedes activar tu micrófono? Mi hermanita, activaste la cámara, pero todavía el micrófono no. Todavía el micrófono no. Ahora sí ya, ahora sí. Buenas noches, mi hermana. Hola, Di- hermanita. Bueno, entonces, Juan 14, Juan 27. 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turben nuestros corazones ni tengan miedo. Amén. Así es. Entonces, puede estar pasando lo que esté pasando, pero si tenemos la paz de Dios, no tenemos que estar ni turbadas, ni con miedo, ni con angustia, ni con ansiedad. Hermanita Trini, Filipenses 4:6 al 7. Hermanita Trini, ¿puedes activar tu micrófono? Ya, habla ahí. Aló, buenas noches. Sí, ya lo tengo. Del Filipenses, ¿del 4 a qué? Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7. Del 6 al 7. Estos son los versículos, los Dije capítulos. que sí, estos son Filipenses los capítulo versículos. 4 versículos 6 al 7. Ese no es, mami. Que sí, mire. Filipenses Ah, cuatro, 4, sí, sí. del 6 al Ahí, 7. ahora sí lea. No os, no os inquietes por la solicitud de cosa alguna, mas en todo presentad a Dios nuestras peticiones por medio de la oración y de la plegarias acompañadas de nacimientos de gracia. Y la paz de Dios que sobrepuja en todo entendimiento sea la guardia de vuestros corazones y de vuestros sentimientos en Jesucristo. Amén, así es, así es. Entonces, cuando estemos pasando una situación complicada, no hagamos como la mayoría de las personas hacen, que dejan la oración ya como último recurso, sino que hagamos todo lo contrario. La oración tiene que ser el primer recurso, porque a través de la oración, como nos está diciendo Dios ahí en su palabra, es que vamos a obtener esa paz que tanto necesitamos para poder tomar sabias decisiones y superar las situaciones difíciles sin mayor contratiempo. ¿M? Aquí hay otra promesa, es la promesa de provisión y sustento, que también suele ser uno de los motivos por los cuales oramos tanto, para que Dios nos dé la provisión y el sustento. Dios es nuestro proveedor fiel, Él jamás falla, porque su palabra dice que si Él le da a los pajaritos y a todos los animalitos, y supuestamente ellos no claman a Él pidiéndole, pues ¿cómo no nos dará a nosotras que clamamos? ¿M?
Sus promesas nos aseguran que suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Y yo creo que ninguna de las riquezas humanas se comparará jamás con la riqueza de Dios. Imagínense. Podemos confiar en que Él nos proveerá en todas las áreas de nuestra vida, tanto espirituales, que debieran ser las más importantes, por las que más clamemos, ¿cierto? Como las materiales. ¿M? Entonces voy a pedirle a Blanquita que por favor nos ayude con el Salmo 37:25. Salmo 37:25. Vámonos. Y a la hermanita Pilar que por favor nos ayude con Ah, el Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. ya. 7:25, ya vamos a mirar. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su ¿Ya la descendencia que llamó? mendigue pan. Amén. Así es. Mi amada Trinita, por favor, apaga tu micrófono. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanita. Así es. Entonces, miren, una vez más lo que decíamos al principio, somos hijas de Dios. Eso no es un privilegio que se le da a cualquiera, ¿cierto? Entonces, si somos hijas de Dios, Dios nos llama justas. ¿Por qué? Porque Cristo nos justificó. Y en su palabra dice que nunca se ha visto que ni el justo ni en su familia les falte algo. Para mí eso es maravilloso, eso es estupendo. Además, porque allí también Dios nos dice en su palabra que nos dará conforme a sus riquezas. Y dijimos, no hay ninguna riqueza humana, por grande que sea, que se compare jamás, nunca con la riqueza de Dios. ¿Mm? Amén. Esto debe ser algo que acojamos con mucha alegría, con mucho gozo. Aquí hay otra promesa, la promesa de restauración y sanidad. Entonces, por favor, para que Gladysita me ayudes a ir buscando Isaías 53:5 y Patti, Mateo 11:28, por favor. Las promesas de restauración y sanidad nos recuerdan que Dios es capaz, porque Él es omnipotente, ¿cierto? De sanar nuestras heridas emocionales, o sea, las del alma, espirituales, si de repente nos encontramos con esas personas a las que en ciertas denominaciones o grupos religiosos les han hecho tanto daño, yo me he encontrado con varias de esas personas que conversando con ellas dicen, no, usted no me venga a hablar de Dios, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque en esos lugares les hicieron mucho daño. Pero hay que con amor acercarlas y decirles, espérate. Esa herida espiritual Dios te la puede sanar, ¿sí? Y las heridas físicas, ¿sí? Dios tiene la capacidad para sanar todas esas heridas emocionales, espirituales y físicas. O si no, veamos qué es lo que nos dice allí en su palabra. Entonces, por favor, Isaías 53:5. Amén. Ay, Dios mío. Sí, sí, te Mm, escuchamos, eh, Gladysita. Sí, sí, ya estoy abriendo el micrófono. Ay, Dios mío. No, ahí te escuchamos perfectamente. ¿Me escucha? Sí, mi Gladysita, ahí te Ay, escuchamos. yo estoy afanada aquí buscando el micrófono. No, tranquila, ahí te escuchamos. Bueno, Olguita, amén. Dice en Isaías 53:5, más el herido por sus, no, dice, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Así es, muy bien. ¿Y Mateo 11:28? Claro que sí, mi Olguis, dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis cargados y
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Amén. Y es. Entonces, no hay herida, no hay herida que Dios no pueda sanar. Así es. Y en alguna ocasión escuché un testimonio tan bonito visitando una empresa y hablando con una trabajadora que tenía tanta de esta sanidad que Dios promete en su palabra, tanta en su vida. Una chica que había sido violada por un habitante de calle apenas a sus 18 añitos. Uy, sí. Ya cuando hablé con ella era una mujer adulta, pero se le notaba que Dios había obrado de una manera extraordinaria en ella, trayendo esa sanidad, porque no hablaba para nada con rencor, ni con resentimiento, ni nada. Era una persona realmente sana, realmente sana. Y si Dios puede con esas cosas, ¿qué no podrá? ¿Qué no podrá? Bueno, pero ya hablamos de las promesas. Ahora, como dijimos al principio, hay que tener en equilibrio esa balanza. ¿Cómo hacemos nosotras como hijas de Dios para apropiarnos de esas promesas? ¿Sí? Entonces, es importante antes de apropiarnos de esas promesas, ¿sí? Para que no vayamos, como les dije al principio, que nunca lo hizo Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Usted no sabe quién soy yo? Es que para mí son todas estas promesas, así todas orgullosas y altivas, no, para que no vayamos así. Antes de apropiarnos de esas promesas, debemos examinarnos en tres áreas. Presten mucha atención, hermanitas, porque cuando yo estaba haciendo arreglando esta reflexión, esta enseñanza, yo fui como que primera que empecé a examinarme en eso. Entonces, ahora yo les recomiendo, presten mucha atención y examínense en tres áreas muy importantes que nos van a ayudar a entender antes de apropiarnos de esas promesas que debemos empezar a corregir en nosotras. En primer lugar, la fe. Debemos confiar en Cristo como nuestro Salvador personal. A veces, bueno, a mí me pasa, no sé a ustedes, a veces yo confieso que oro sin fe y orar sin fe es lo peor que uno puede hacer, lo peor que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque antes de apropiarnos de todas esas promesas, primero debemos tener fe, confiar en que nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, ya se encargó de eso por nosotras, ¿sí? Entonces, hermanita Pilar, ayúdame por favor con Hechos 4:12. Mientras tanto, la hermanita Alicia, por favor, para que vaya buscando Juan 14:23. Y la hermanita Mari, para que por favor vaya buscando Hebreos 10:36. Entonces, hermanita Pilar, ¿tienes Hechos 4:12? No había abierto el micrófono, lo había leído, pero no había abierto. Qué pena con ustedes. Ah, tranquila. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Así es. Y esto también es supremamente clave al momento de compartir la palabra con personas que todavía no han obedecido el Evangelio. Porque lastimosamente lo que han enseñado muchas denominaciones y grupos religiosos es que a través de otras figuras o representaciones se puede alcanzar la salvación. Y pues hay que corregir eso, ¿no? En las personas. Bueno, entonces lo primero es fe. Lo segundo, obediencia. Obediencia. Ay, ay, ay. Debemos obedecer a Dios. Nuestra obediencia o acción es necesaria para reclamar las promesas de su palabra, las promesas de Dios que son condicionales a esa obediencia. O si no, miren lo que nos dice
nuestro Dios allí en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Así es. Entonces, si verdaderamente decimos que amamos a Dios y que amamos a Cristo Jesús nuestro Señor, pues tenemos que ser obedientes, obedientes. Entonces ya tenemos fe, obediencia. Y la tercera, y les confieso que fue una de las que a mí más todavía me cuesta a veces, el tema de la paciencia. Para todo esto que acabamos de mencionar, se requiere paciencia. A veces uno quiere que ore y automáticamente, o sea, ni siquiera terminar de orar y que ya esté hecho. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, pero se requiere paciencia. Dios obra a su tiempo para cumplir sus propósitos conforme a su plan perfecto. Dijimos que tenía un plan para cada una de nosotras, ¿cierto? Entonces, conforme a su plan perfecto, Dios obra. O si no, veamos lo que dice allí en Hebreos 10:36. Olguita, qué versículo tan hermoso. Dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Qué hermoso, Amén. Así es, mi qué querida Mari. lindo, Así es. lindo. Lindo, lindo. Gracias, gracias. Así es. Entonces, paciencia. Yo no soy paciente, yo no soy paciente. Paciencia. Tenemos que trabajar mucho en el tema de la paciencia, mis amadas. Muy bien. Entonces, acá, rápidamente, esto es lo último, hermanitas. Me extendí un poquito, pero creo que vale la pena por el tema, ¿cierto? Sí, qué Estamos hermoso abriendo. tema. Entonces, presten mucha atención. Si ya sabemos que tenemos que, antes de apropiarnos de las promesas, examinar nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra paciencia, deteniéndonos un poquito en el tema de la obediencia, ¿qué es lo que nosotras debemos obedecer? ¿Qué es lo que nos dice Dios que debemos obedecer? Hoy no atentas. Y esto es algo que hay que hacerle mucha claridad a las personas que están en ciertas denominaciones. Hoy no estamos llamadas a obedecer la ley de Moisés. Eso ya fue cumplido en Cristo Jesús. Debemos obedecer la ley de Cristo, la cual es una ley de amor. Por eso yo les hablé allá al principio de la promesa más importante, que es el amor incondicional. ¿Sí? Entonces, allá Dios nos dice en Juan 13:34 y 35, un mandamiento nuevo os doy. ¿Por qué decía que nuevo? Porque estaba haciendo, digamos, como el paralelo con todo lo que traían ellos allá de la ley de Moisés. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Mm? Y en Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Mm? Y yo me ponía a pensar y reflexionaba acerca de, oiga, en muchas ocasiones, ahorita que acabamos de pasar este mes de diciembre tan agitado, que corremos por un lado, por otro para hacer una cosa y la otra, ¿cuántas de nosotras corrimos para sobrellevar las cargas de otras personas? De pronto esa persona que estaba necesitando que la visitaran, que la acompañaran al médico, que, que le llevaran algo de comer. Quizás esa persona que estaba pasando por una situación emocional o sentimental difícil, ¿cuántas estuvimos allí acompañándole, escuchándole, reconfortándole, consolándole? ¿Mm? Y a eso hace referencia, a eso hace referencia la obediencia, ¿no? Porque el mandamiento es que nos amemos unos a otros. ¿Mm? Pero además,
la obediencia también implica todo lo que ya hemos aprendido en nuestros estudios bíblicos de los jueves, porque ya revisamos todo Romanos 12 y todo Romanos 13, ¿sí? Todo lo que estudiamos en Romanos 12 y 13. Rápidamente, les recuerdo, ¿a qué debemos nosotras obedecer? Dedicar todo nuestro ser al servicio de Dios, según nuestros dones y talentos. ¿M? Siendo diligentes y no perezosas, esperándole siempre, en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Escuchaba yo a propósito de la hermanita Florecita que me decía que el festivo del 1 de enero ya estaba con el hijo. Entonces ella le decía, ay, no, pero a ver, y entonces ¿a qué horas vamos a leer la Biblia? ¿A qué horas vamos a orar? ¿A qué horas voy a salir a hablarle a la gente? Y el hijo le decía, ay, cálmate, mamá, hoy es festivo, tranquilízate. Y entonces ella le decía, ¿y si Cristo viene en este momento? Entonces, esperándole siempre, siendo constantes en la oración, o sea, orar en todo momento, compartiendo con los necesitados, siendo hospitalarias, cuidando que nuestras palabras sean de bendición y no de maldición, acompañando en la alegría y en el dolor a otras personas, no discriminando a nadie, no vengándonos ni buscando problemas, cumpliendo todas las normas y leyes y respetando las autoridades, no endeudándonos, esta sí es difícil para mí, y pagando lo que debemos, ¿cierto? No endeudarnos y pagar lo que debemos. No adulterar, no matar, no robar, no mentir, no codiciar, siendo luz, reflejando a Cristo donde quiera que vayamos, que es la esencia del evangelismo. ¿M? Siendo honestas, no glotonas, no borrachas, cuidando de nuestros deseos sexuales y por último, no siendo ni conflictivas ni envidiosas. De todas esas maneras, somos obedientes y si somos obedientes, ahí sí vamos a poder pensar en apropiarnos de esas promesas. Estaremos equilibrando esa balanza de la que hablamos al principio entre promesas y deberes. Y eso, mis amadas, era lo que tenía por compartirles en esta noche. Espero de todo corazón que sea una reflexión que así como ha obrado en mí, en lo más profundo de mi ser, también ayude para abrir todos esos propósitos que ustedes se van a trazar este año en cuanto a lo que quieren o los planes que tienen para este 2025. Ya ni sé en qué año estamos, 2025. Listo, mis amadas hermanas. Muchas gracias.